Hola y bienvenidos a nuestra siguiente clase del módulo número 8 de Educación Cristiana para el Ministerio Infantil. Es para nosotros un gran placer y una gran bendición poder compartir con ustedes esta clase y esperamos que hasta el momento todo lo que hemos compartido pueda ser de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje para cada uno de ustedes. El día de hoy, como siempre, vamos a iniciar repasando un poco de dónde venimos, dónde estamos, qué es lo que estamos compartiendo y aprendiendo durante este módulo. Ya hemos visto hasta ahora 4 sesiones, recordando siempre que tenemos una sesión teórica, una sesión práctica, y hasta ahora ya hemos pasado por las primeras 4 sesiones, ¿no? Y en las primeras, en la sesión número 1 y en la 3, que son las teóricas, hemos conversado hasta ahora acerca de la educación cristiana dentro del ministerio infantil. Específicamente hemos estado enfocándonos en lo que son los fundamentos teológicos y los fundamentos bíblicos de lo que deberíamos hacer nosotros dentro de nuestro contexto educativo a nivel de las iglesias. Así que estamos hoy en la sesión número 5. En esta sesión número 5 estaremos hablando acerca del fundamento teológico número 4, el cual es el evangelismo, y el fundamento teológico número 5, el cual es la capacitación. Recordándole siempre que la siguiente sesión, la número 6, es de carácter práctico. Usted continuará trabajando en su plan de acción sobre cómo implementar cada uno de estos principios teológicos dentro de su contexto de ministerio, en la congregación donde usted se encuentra, en el país donde usted se encuentra, con los niños con los que usted trabaja, etcétera. Entonces, repasando un poco de lo que hemos conversado hasta ahora, hemos establecido algunos puntos importantes que, como les decía en la sesión anterior, es importante que los tengamos presentes, que siempre tengamos este hilo conductor de las clases, de los temas que venimos conversando, de manera que esto nos ayude a enfocar todos los temas y combinarlos para que tengan el propósito que estamos buscando, ¿no? Entonces, hemos hablado hasta ahora acerca de la diferencia que hay entre la educación tradicional secular y la educación cristiana. Decíamos que la educación tradicional se enfoca, tiene un enfoque aptitudinal, es decir, está muy enfocado en que en este caso los estudiantes adquieran cierta información específica y desarrollen ciertas habilidades que les van a ser útiles en un contexto laboral. Sin embargo, en el contexto de la iglesia, cuando hablamos de la educación cristiana, debemos entender que la educación cristiana debe tener un enfoque mucho más relacional. Es decir, estamos ante la oportunidad de influir en la vida de las personas. Recordando que cuando hablamos de educación cristiana, estamos generalizando, ¿no? Todo lo que involucra el proceso de enseñanza y aprendizaje del mensaje de Dios a los diferentes grupos etarios que pueden existir en la congregación. Pero en este módulo estamos enfocando específicamente la educación cristiana en los niños, ya que estamos en el diplomado de Ministerio Infantil Cristiano. Entonces, hablando de la educación cristiana a nivel de los niños de nuestras iglesias, siempre debemos recordar que el propósito entonces del ministerio infantil debe ser guiar a los niños en su camino de vuelta a la presencia de Dios. Recuerden que este propósito nace del propósito que tiene la iglesia. Y esto es importantísimo porque lo hemos conversado ya desde las sesiones anteriores, cómo debemos quitarnos la idea de que el ministerio infantil es una especie de club de niños social aparte de lo que es la iglesia, ¿no? Y que es una imagen incorrecta que muchos cristianos hemos tenido en muchas partes, donde pensamos que una vez que el niño se bautiza, ahí es cuando ahora sí oficialmente forma parte de la iglesia, porque parece que los adultos son los que forman parte de esta institución, por así decirlo, ¿no? Pero no, hemos aprendido que la iglesia no es eso. La iglesia es justamente una comunidad de personas que está unidas por una misma fe. Y esta fe gira en torno a Jesús,
en torno al Creador, lo que Él ha hecho por la humanidad, lo que está haciendo por la humanidad. Y en ese sentido, los niños también forman parte de esta comunidad, están aprendiendo en esta comunidad, y nosotros, digamos, desde nuestra posición de adultos, tenemos que influir sobre ellos, haciéndoles entender que son parte de nosotros, que somos juntos una familia, que estamos unidos en un caminar, en un viaje que nos está llevando el Espíritu Santo hacia la presencia de nuestro Dios completamente. Entonces, el ministerio infantil debe tener este propósito, entender que los niños están ahí no para cuidarlos mientras los adultos hacen las cosas importantes, sino que ellos son parte de la iglesia, ellos son parte del reino de Dios, y que están aprendiendo, que están en este camino de aprendizaje, para que cuando ellos crezcan puedan seguir su caminar de vuelta a la presencia de Dios con mejores herramientas que las que probablemente pudimos haber tenido muchos de nosotros. También hemos hablado de que la educación cristiana, en este sentido de promover espacios justamente para tener encuentros con Dios, sembrar en el corazón de los niños justamente esta necesidad, este deseo de estar constantemente conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, del trabajo que Él está haciendo, y darle la gloria y la honra por lo que eso representa para cada uno de nosotros. Entonces, en este sentido, el ministerio infantil cristiano, al igual que la iglesia en general, pero el ministerio infantil, dentro de su proceso de educación cristiana a estos niños, debe promover y desarrollar espacios donde nuestros niños tengan esta conexión con Dios y disfruten de adorarlo. También hemos hablado hasta ahora, partiendo del principio teológico número 2, acerca del discipulado, como el ministerio infantil, una vez más conectado con el propósito que tiene la iglesia, tiene que promover también espacios donde los niños aprendan de Jesús y aprendan a imitarlo, ¿no? Entonces, recuerden que todos estos principios teológicos de alguna forma se interconectan, se relacionan en la medida en que estamos creando espacios de adoración para que ellos se conecten con Dios, para que ellos lo glorifiquen. También ellos están aprendiendo de Dios a través de las Escrituras, y por supuesto un objetivo que debemos tener bien claro entonces en nuestro proceso de discipulado es que el ejemplo, el modelo al que ellos deben mirar y al que ellos deben aspirar a imitar es a Jesús. Entonces siempre recordemos eso, que es importante que nosotros pongamos a Jesús en el centro de esta ecuación, y que ellos entiendan que el mensaje de la Biblia está centrado justamente en Él, y qué es lo que Jesús nos ha enseñado sobre el Padre, lo que nos ha enseñado sobre Él mismo, lo que nos ha enseñado sobre nosotros como seres humanos, y qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir. Y finalmente hemos hablado también de la educación cristiana en el ministerio infantil debe cultivar relaciones de amistad, relaciones de compañerismo y hermandad entre los niños, recordando entonces el principio teológico de la comunión, como estos espacios donde compartimos, donde permitimos que los niños convivan, desarrollen relaciones de amistad, de confianza, ayudan en este proceso de crecimiento, como Dios utiliza esos espacios también para moldear la vida de estos niños, para influir sobre ellos de manera positiva. Así que mientras más espacios creemos para que ellos estén juntos, compartiendo y disfrutando, podemos garantizar un mejor desarrollo de su relación con Dios también a partir de esto. Así que, pues, habiendo resumido lo que hemos conversado hasta ahora, vamos a establecer cuáles son los objetivos de esta sesión número 5. En esta sesión ya establecimos que vamos a abarcar los últimos dos principios teológicos que tienen que ver con el evangelismo y la capacitación. Entonces, nos hemos propuesto como objetivos para esta clase entender por qué razón el evangelismo es una tarea sumamente importante en la educación cristiana. Número 2, definir el modo en que el ministerio infantil debe presentar a Dios a los niños inconversos. Número 3, identificar algunas estrategias para motivar a los niños a compartir su fe. Número 4, comprender la importancia de la educación cristiana como medio para capacitar a las futuras generaciones. Y número 5, definir algunas estrategias para generar espacios y actividades
de capacitación y desarrollo de dones y talentos en nuestros niños. Bien, iniciamos entonces con el principio teológico número 4, el evangelismo. Y quiero comenzar este principio teológico una vez más pidiéndole que me ayude haciendo este ejercicio, ponga en pausa este video por un momento y me gustaría que usted de manera personal piense en una definición. ¿Cómo define usted? ¿Qué piensa usted cuando piensa en la palabra evangelismo? Así que póngale pausa al video, piense por un momento y luego continúe. ¿Qué vino a su mente? ¿Cómo podría definir usted esta palabra? Creo que pues, hay muchas formas de entender el concepto de lo que es evangelismo, pero hay dos conceptos o dos ideas que tenemos de evangelismo que no necesariamente están mal, pero sí probablemente tienen un enfoque equivocado. O le hemos dado un énfasis tan grande a estos conceptos que hemos distorsionado un poco lo que realmente significa el evangelismo. Y es importante que entendamos qué es el evangelismo para comprender qué papel juega dentro de la iglesia, pero específicamente en esta clase, qué papel juega dentro del ministerio infantil. Por supuesto que una de las ideas que viene a nuestra mente cuando hablamos de evangelismo es el acto de, digamos, convencer a la persona de que tome una decisión de convertirse y demostrar su fe a través del acto del bautismo, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué es evangelismo? ¿Es bautizar personas? Para muchos de nosotros, evangelismo consiste en eso, en bautizar personas. Otra idea que pudiera venir a nuestra mente es, bueno, pues para mí evangelismo es algo así como ir por las calles, hablar con desconocidos y leerles textos bíblicos que tal vez causen una impresión en esta persona para que decida escuchar el mensaje de Dios y igual una vez más decida bautizarse y convertirse a Cristo, ¿no? Entonces, son dos cosas que generalmente vienen a nuestra mente cuando tratamos de definir o pensamos en lo que significa evangelizar o realizar evangelismo. De tal manera que tenemos muchos de nuestros hermanos, incluso nosotros mismos, tal vez hemos pasado por esa situación o estamos en esa situación donde decimos, hermano, pero lo que pasa es que yo no soy buen evangelista o yo no sé evangelizar. ¿Y qué es lo que tienen en mente cuando, o qué tenemos en mente cuando decimos expresiones como esa? Hermano, es que yo no sé evangelizar, yo no soy bueno en evangelismo. Lo que tenemos en mente son estas dos cosas. Es decir, hermano, mire, yo no me sé un montón de versículos, no tengo la capacidad que tienen algunos de memorizarse pasajes específicos en una secuencia específica y llevar a la persona en un proceso de argumentación hasta llegar al punto de que esa persona crea y se convenza de que tiene que bautizarse. Entonces, esa es la idea más sencilla y más tradicional que tenemos de lo que significa evangelizar. Sin embargo, yo quiero que notemos dos cosas pero muy importantes. Como les digo, no quiere decir que el bautismo y el utilizar la Biblia para anunciar el mensaje de Dios no estén conectadas, sí tienen que ver con el proceso de evangelismo, solo que lo hemos enfocado solo en esas dos cosas y de alguna forma no hemos entendido el verdadero trasfondo que tiene esto, y es importante que lo entendamos para que nos demos cuenta de que podemos hacer cosas diferentes. En la primera carta a los Corintios, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo afirma que él no fue enviado por Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y quiero que tenga este pasaje en mente porque si conectamos o limitamos la idea de que el evangelismo es bautizar a personas, entonces el apóstol Pablo aquí nos está aclarando de que no va por ahí la cosa. Fíjense que dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. El acto de predicar el evangelio es lo que definimos como evangelismo, ¿no? Entonces, si Cristo envió a Pablo a predicar el evangelio, no a bautizar,
Es decir, lo que Pablo está diciendo es mi objetivo, o sea, mi trabajo no es bautizar personas, sino anunciar la buena noticia de Jesús. Entonces, ¿el bautismo qué es? El bautismo es la respuesta de la persona ante esa noticia que está recibiendo, ante el mensaje que está recibiendo. Por lo tanto, mi trabajo, mi rol como evangelista no es garantizar que esa persona se bautice, aunque sería genial, sino que esa persona conozca a Jesús, conozca su mensaje y que esa persona responda ante ese mensaje. Entonces, cuando nosotros anunciamos el mensaje de Dios, nosotros dejamos en el corazón de la persona la decisión. Esa persona es la que debe decidir por su propia cuenta qué va a hacer con ese mensaje, cómo va a responder ante eso. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Imagínese que usted de repente llega y le dice a una persona, fulanito, tengo un regalo para ti en mi casa. ¿Sí? Es un regalo muy hermoso, muy valioso, que compré con mucho cariño para ti. Lo tengo en la casa. Ve a mi casa y busca tu regalo. ¿Sí? Creo que para cualquiera sería una buena noticia que nos digan algo como eso, ¿no? La persona, digamos en este caso, el que le da la noticia a la contraparte, el que anuncia que le tiene un regalo, que vaya a su casa y lo busque, ya cumplió con dar la buena noticia, ¿verdad? La respuesta de esa persona no depende de quien compró el regalo, o no debería depender, ¿sí? Él cumple con su parte de comprar el regalo, anunciarle que tiene su regalo, y la persona que recibe el mensaje es quien responde a eso. El bautismo sería algo como eso, es la respuesta de la persona. Si esta persona, yo le digo que tengo un regalo en su casa y nunca va a mi casa a buscar ese regalo, ¿de quién es el problema? ¿Quién es el que no está respondiendo de forma agradecida ante ese regalo? La persona. En mi caso, yo cumplí con comprarle el regalo y decirle que fuera a mi casa a buscarlo, pero esta persona, pues tal vez simplemente no me creyó, pensó que le estaba mintiendo, o simplemente dijo, bueno, pues ya tengo suficientes regalos, no necesito gastar mi tiempo hasta allá y buscarlo, ¿no? O tal vez se le olvidó simplemente y no, nunca pasó, ¿no? En fin, el punto es que eso depende de la persona, no depende de mí. Entonces, el bautismo es prácticamente lo mismo, es la respuesta de la persona ante la noticia que Jesús le está dando. Entonces, nuestro objetivo, nuestro trabajo como hijos de Dios, no es bautizar personas, sino mostrarles el mensaje de Jesús y que esa persona decida qué va a hacer con eso. Y ahí es donde depende totalmente de las personas. Y por supuesto, cuando pensamos en evangelismo como un acto de andar por las calles leyéndole la Biblia a personas desconocidas, o bueno, también a personas conocidas, ¿no? Pero comúnmente asociamos con, bueno, ir y predicar el evangelio, ¿no? De igual forma, viene esta limitante, ¿no? De, hey, hermano, pero es que yo no conozco muchos pasajes o no sé qué pasaje específicamente utilizar y especialmente si debaten conmigo y todo esto, ¿no? Pero yo creo que usted tenga una idea bien clara en su mente cuando piense en evangelismo. Los primeros cristianos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. La pregunta es entonces cómo evangelizaban. ¿Sí? Investigue un poco sobre cómo era la literatura en el contexto de la iglesia primitiva y se dará cuenta que la mayoría de los cristianos no tenía ni siquiera una copia de alguna de las cartas, y lo que existía para el periodo de la iglesia primitiva eran los documentos de los textos hebreos, los que llamamos nosotros hoy el Antiguo Testamento. Y no todos tenían acceso a eso, solamente judíos se reunían en las sinagogas y no todos los judíos tenían acceso a estos documentos, sino que estaban ahí en las sinagogas para ser leídos públicamente, porque eran documentos que era costoso replicarlos y había que hacerlo de manera muy cuidadosa. Entonces, si los cristianos del primer siglo no tenían una Biblia para ir anunciar el mensaje de Dios, entonces, ¿qué anunciaban? Entonces, ¿cómo lo hacían? Y no quiere decir que no necesitamos la Biblia hoy, sí, por supuesto que sí, sigue siendo un instrumento. De hecho, la Biblia vendría a ser el fundamento, pero debe ser el fundamento de nuestras acciones.
Y quiero que lo piense de esta manera. Cuando hablamos de evangelismo, entonces, hablamos de que vamos a transmitir un mensaje y ese mensaje, cuando se lo damos a la persona se va a preguntar, ¿y de dónde viene esto? Y eso, ahí es donde entra la Biblia, sería nuestro marco teórico, sería el fundamento. Mira, esta es la razón por la que lo hacemos y por la que decimos lo que decimos. Entonces, ¿cómo podemos definir la palabra evangelismo? ¿Cómo hacemos esto más claro para entender qué sentido tiene esto? ¿Qué aporte le da esto al ministerio infantil? Cuando hablamos de evangelismo, tenemos que necesariamente conectar esto con la palabra evangelio, que es justamente un derivado de esta palabra, el evangelismo. La palabra evangelio, que en nuestro idioma español básicamente es una transliteración. Escuche bien, no es una traducción, sino una transliteración. Cuando hablamos de traducción, decimos que buscamos el equivalente en nuestro idioma de lo que significa esa palabra. Por ejemplo, la palabra evangelio viene del griego evangelión. Y lo que hicimos al transliterarlo al español fue crear una palabra que sonara similar con nuestras letras, nuestra sintaxis. Entonces creamos la palabra evangelio, que viene de evangelión, que es la palabra en griego. Mientras que la traducción de la palabra, una vez más, hablamos de la transliteración de la palabra y ahora vamos a hablar de la traducción. ¿Qué significa en español? ¿Sí? ¿Qué significa? La traducción de la palabra evangelión del griego al español significa buena noticia. Ya todo esto lo sabemos, ¿no? La mayoría de nosotros estamos claros de que la palabra evangelio significa buena noticia, buenas nuevas. Y recordemos que esta palabra evangelio en la antigüedad se utilizaba, esto no es una palabra exclusiva del cristianismo. Una vez más, en la sesión anterior, hablando del discipulado y hablando de la comunión, establecimos que hay términos que han cobrado una dimensión o se han conectado de forma muy íntima con conceptos religiosos, pero tienen un trasfondo mucho más general. Entonces lo mismo pasa con la palabra evangelio. Cuando hablamos de la palabra evangelio, estamos hablando de una buena noticia, pero esto no se limita al contexto de la iglesia o del mensaje de Jesús, sino que en la antigüedad, especialmente en el contexto griego, esta palabra surge justamente como a esto se referían cuando, por ejemplo, un mensajero llegaba a la ciudad después de una guerra a anunciar que su rey había salido victorioso, que estaba vivo y que el ejército estaba regresando con la victoria de la guerra, por ejemplo. Cuando eso sucedía, lo que ese mensajero traía era justamente un evangelio, es decir, una buena noticia. Entonces, es importante que tengamos esto claro porque cuando Jesús comienza a anunciar las buenas noticias del reino de Dios, es justamente por eso utilizan esta palabra del Nuevo Testamento para decirnos que era lo que Jesús estaba anunciando. Él no estaba anunciando cualquier cosa, él no estaba dando un anuncio simple y cualquiera, él estaba anunciando buenas noticias. Y lo que la iglesia en el primer siglo anunciaba a las personas que le rodeaban también eran buenas noticias. Entonces, el acto de anunciar esa buena noticia es para lo que hemos creado justamente la palabra evangelismo, ¿sí? El evangelismo, entonces, que deriva de la palabra evangelio, se refiere específicamente a la práctica de predicar o anunciar una buena noticia. Esto, como les digo, en el contexto más amplio del significado de la palabra, significa pues el papel que cumple una persona de dar una buena noticia. Piense, por ejemplo, en una pareja cuando reúne a sus familiares y les muestra la prueba de embarazo y todos celebran, lo que ellos están anunciando ahí es un evangelio, es decir, una buena noticia. Cuando usted consigue un buen empleo y llega a su casa y le dice a su familia que consiguió un buen trabajo y que está contento con eso, lo que usted está dando ahí es una buena noticia.
así como los mensajeros llegaban en aquel momento a anunciar que los reyes habían salido victoriosos y estaban anunciando una buena noticia. Entonces, evangelismo se conecta directamente con la idea de transmitir una buena noticia. Ahora, cuando conectamos esto, una vez más, con el plano del cristianismo, recordemos que esto es general, pero ahora conectándolo al cristianismo, que digamos adoptamos esta palabra y ahora mismo, pues a nivel teológico, pues por muchos años conectamos la palabra evangelio con el mensaje de Jesús. Con el mensaje sobre Jesús y con el mensaje de Jesús también, el que él vino a anunciar. Entonces, en este contexto, en el contexto cristiano, ¿verdad? Deberíamos entender entonces que debemos seguir el mismo patrón. Es decir, debemos enfocarnos cuando entendemos el significado de la palabra, cuando entendemos lo que representa esto, el acto del evangelismo. Entonces, la pregunta que debemos hacer es, ¿qué es lo que estamos anunciando? ¿Sí? Si el evangelio es una buena noticia, el contenido de esa buena noticia, el contenido de esa noticia debe ser bueno, ¿sí? Pongámoslo así, imagínense que yo llego y les digo, tengo una buena noticia para ustedes, tengo una buena noticia para ustedes, y les digo, me quedé sin empleo, me botaron del trabajo, ¿sí? Ustedes podrían decir, hermano, o sea, eso no es un evangelio, es una noticia, sí, pero no es una buena noticia para nada. A menos que, bueno, pues esa despedida represente para mí algo maravilloso y ahora yo tengo un mejor empleo, ¿no? Pero si descartamos cualquiera de esas posibilidades, yo no podría venir a decirle a ustedes, tengo un evangelio para ustedes, tengo una buena noticia para ustedes y les digo, me despidieron del trabajo. No tiene sentido, no tiene relación. Es incongruente, ¿cierto? Entonces, lo mismo debemos hacer cuando hablamos del evangelio de Jesús, el evangelio sobre Jesús. ¿Qué estamos anunciando? ¿Cuál es el contenido de lo que nosotros le estamos diciendo al mundo? Porque esto es importante, porque muchas veces podemos estar anunciando, en teoría, estamos evangelizando porque estamos usando pasajes bíblicos, estamos acercándonos a las personas, tratando de persuadirlas para que tomen una decisión de bautizarse, pero en medio de todo ese proceso esa persona no ha recibido la buena noticia, no ha entendido cuál es la buena noticia que ha recibido. Y el contenido puede estar basado en la Biblia, el contenido puede venir de la Biblia, pero no ha recibido la buena noticia o no sabe cómo eso que yo le estoy diciendo representa una buena noticia para él o para ella, ¿sí? Una herramienta que hemos tenido nosotros por mucho tiempo, pero que al mismo tiempo se ha convertido en, digamos, en cierta forma, en un arma de doble filo para nosotros, es justamente la estructura que hemos diseñado nosotros para hablar acerca de lo que es el evangelio. Es decir, cuando definimos cuál es el contenido de la buena noticia que estamos predicando, por lo menos dentro de nuestra tradición de las iglesias de Cristo, es muy común escuchar esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el evangelio? Y si no respondemos con la frase exacta que encontramos en el apóstol Pablo de muerte, sepultura y resurrección de Jesús, entonces decimos, entonces no conoces qué es el evangelio, no sabes qué es el evangelio. Y resulta que hemos centralizado todo el mensaje de la buena noticia en que Jesús murió, que fue sepultado y resucitó. Y es evidente que el mensaje de la Biblia nos impulsa, nos lleva a entender que ese evento de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús está en la cumbre, está digamos, es como el clímax de la buena noticia, pero no es toda la buena noticia. Realmente estamos limitando mucho el mensaje de Dios, la buena noticia de Dios para el mundo, si lo dejamos solo en eso. Entonces, cuando limitamos el mensaje de Dios a ese clímax, no nos damos cuenta de que realmente para muchas personas se pudieran preguntar, ok, ¿y eso cómo es una buena noticia para mí?
Espero que me esté explicando bien en esta parte, ¿no? Y quiero que reflexione mucho en esto. Usted le dice a una persona, Cristo murió por ti, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Y la persona puede escuchar eso, puede decir, ok, sí, creo que eso pasó, pero ¿eso en qué me beneficia? ¿O eso qué tiene de positivo para mí? Si el contenido que estamos dando no representa una buena noticia para la persona, entonces, ¿qué buena noticia estamos dando?